Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy en este episodio tenemos probablemente el invitado más traumatizante que algunos de nuestros miembros de la audiencia van a escuchar. Directo desde España nos acompaña el escritor, el politólogo, el polemicista, el intelectual público, don Agustín Laje. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Es un placer estar en tu programa. Seguro, y placer tenerte. Te extrañamos en Puerto Rico. ¿Cuándo regresas? Bueno, estamos viendo si se puede abrir una fecha este año. Si se pudiera abrir una fecha, eso sería probablemente en agosto. Lo que pasa es que mi agenda, en verdad, de este año ha estado tremenda y la hemos cerrado ya. Mira, ya en febrero ya no había más fechas para el resto del año. Y bueno, ahí tengo algunos amigos que están insistiendo y que quieren organizar, así que estamos tratando de abrir algún hueco este, para poder ir en agosto. Pues más o menos, para que te des una idea, yo tengo un ritmo de medio mes girando en algún o algunos países de América y medio mes viviendo en España para cumplir con mis obligaciones universitarias. Entonces, cuando la agenda se llena, generalmente ya no hay mucho más que hacer, pero estamos intentando acomodar ciertos viajes para poder estar en agosto por allí también. Bueno, excelente. Esperemos verte cuando estés de regreso. Para los que quizás no conocen a Agustín, es un autor, ha tenido varios libros que todos han hecho cierta conmoción. Por lo menos yo creo que cuando primero se empezó a escuchar en Puerto Rico fue con el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Luego publica La Batalla Cultural y hasta recientemente publicó un libro que es la razón que lo tenemos en el programa, Generación Idiota, y también hay un documental en su página de YouTube donde tienen 1.8 millones de suscriptores que se llama Querida Resistencia. Yo creo que, Agustín, una pregunta para por lo menos hacer una introducción suya era, al principio de ese documental, tú comentas que te consideras estoy parafraseando, un fracaso o un producto fallido de tu colegio. ¿Cómo así? Sí, bueno, porque yo no sería quien soy hoy sin haber tenido una serie de experiencias muy negativas en el colegio. Aquella frase de que, bueno, no hay mal que por bien no venga, nunca me ha parecido tan exacta y tan cierta como cuando pienso en mi paso por el colegio. Yo fui a un colegio con una ideología de izquierdas muy pronunciada. Yo no provengo de una familia especialmente politizada, tampoco diría despolitizada. Es una familia donde se ha hablado lo justo y lo necesario sobre asuntos políticos, pero no era un tema recurrente. Donde sí era un tema recurrente la política era en mi colegio, porque había una línea oficial dentro del colegio que caracterizaba prácticamente a todos los profesores que se inclinaban hacia la izquierda. Para que vos te des una idea, el salón de los preceptores, de los celadores, vos entrabas allí y te dabas con un cuadro de el Che Guevara. Anda. Te metías, sí, era en serio. O sea, cuando digo de izquierdas, no era una cosa light, es que de verdad ahí estabas en un colegio comunista, sin más y sin menos. Cuando te metías en la sala de los docentes, te dabas con un cuadro de Fidel Castro. Tenías clases de química donde terminabas hablando sobre la guerra de guerrillas, la revolución, el socialismo y todo ese tipo de conceptos que en un en un chico muy adolescente, todavía no está la madurez necesaria como para poder Absorberlo en asumirlos. su contexto. Exactamente, como para poder resolverlos y tomar una postura. Y ellos jugaban con esa relación de poder, porque en definitiva eso era una relación de poder basada en la simetría que existe entre un profesor y un alumno. Entonces, cuando yo advertí esa situación y no me agradó en absoluto, y por sentido común no me sentía atraído por ese tipo de ideologías, empecé a cuestionarlas. Y al cuestionarlas en el colegio se empezaron a abrir debates. Y esos debates exigían de mí preparación. Entonces empecé a prepararme y empecé a
construir, digamos así, una pequeña biblioteca muy de a poco sobre temas que en ese momento se discutían en términos políticos. Con lo cual, no exagero cuando digo que ese paso por ese colegio a mí me marcó y finalmente fue en un sentido positivo, porque mis primeros debates fueron allí. Y entonces de ahí es que surge el interés para entender quizá el pensamiento más de derecha, de ir entendiendo cuáles son las diferentes tribus dentro de lo que llaman derecha. Y hasta cierto, y es algo que yo noté en el libro de Batalla Cultural, y yo adopté esa idea de decir, paremos de estar dividiéndonos en tribus, que si paleoconservador, libertario, etcétera, y simplemente usa la bandera de derecha y nos entendemos. Y en ese Sí. y hay algo un poquito subversivo de eso, porque a la derecha, igual que a la izquierda extrema, le gusta ser tribal, ¿verdad? Y estar como confederaciones de Gangs of New York, como en la película. Claro, porque los extremos políticos son, en definitiva, antipolíticos. La política no se trata de unir a los idénticos, sino de acercar a los similares. Es decir, la operación política primaria consiste en que, aún existiendo determinadas diferencias entre los actores políticos, ellos puedan, digamos así, establecer una plataforma de puntos en común a partir de la cual puedan realizar una acción política determinada. Eso es la política. La política no es juntarme con el que piensa exactamente como yo. Y los extremos que vos recién mencionabas son antipolíticos porque no pueden articular políticamente con nadie que no piense exactamente como ellos. Yo concibo la idea de la derecha y de la izquierda como apellidos. Pensemos en una familia. Bueno, en una familia hay distintos miembros, hay distintos individuos que son miembros de esa familia y a cada uno se lo distingue con un nombre propio. Pero a su vez cada individuo junto con ese nombre propio tiene un apellido de familia. Entonces, ¿qué ha pasado dentro de la derecha? Lo que vos recién subrayabas. Ha habido una fragmentación, una dispersión, una diáspora. ¿Por qué? Porque se han privilegiado los nombres propios en lugar del nombre de familia, o sea, el apellido. Ser de derecha implica convivir con distintas posturas que también son de derechas en un modo diverso. Entonces, tratar de reunir a esa amplia familia compuesta por muchos miembros que todos caben bajo el apellido derecha es precisamente lo que yo creo que hay que hacer en este momento, porque es lo que ha hecho la izquierda desde hace mucho tiempo. Y hasta cierto punto convencer a la derecha de que existe, ¿verdad? Que no... Sí. hay algo hay un elemento de eso, de que... Sí. Mira, Cristian, esto que estás diciendo es sumamente interesante, ¿sabes? Porque hoy estaba viendo un discurso de Sánchez. Ok, en España. Sánchez es en España, exactamente. Sánchez está frente a una situación muy complicada porque él, siendo el jefe de gobierno en España y siendo además de un partido socialista, ha sufrido una enorme derrota por parte de la derecha el domingo pasado. Se celebraron elecciones municipales y fue un gran triunfo tanto para la centro derecha del Partido Popular como para la derecha de Vox. Entonces, en Puerto Rico le decimos una barrida lo que le dieron a él. Fue una barrida y nosotros diríamos en Argentina fue una paliza. Entonces, Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones en España, que debían ser a fin de año, y ahora las va a celebrar, si mal no recuerdo, el 23 de julio, en plenas vacaciones, cuando la gente ni siquiera está porque se va de vacaciones. Y ha empezado con una campaña muy feroz en torno a la idea de que no hay que dejar que la extrema derecha gane. Cuando vos escuchás los últimos discursos de Sánchez, digo, de las últimas horas, vas a encontrar a un político que está diciendo constantemente que no hay que permitir que la extrema derecha ni la derecha gane.
Y cuando vos ves habitualmente en los espacios políticos de las derechas, ellos ni siquiera se quieren reconocer como de derechas, bajo la presunción de que el término derecha está superado, Que es bajo anatema. la idea de que, claro, la idea de que no, izquierda y derecha están superados. Mira, si estuviesen superados, entonces, ¿qué hace el señor Sánchez montando toda su campaña política en base a decir que hay que ganarle a la derecha? No son términos superados. La gente sabe perfectamente que izquierda y derecha forman parte de nuestro discurso político cotidiano, prácticamente en todos los países y desde 1789 en adelante. Otra cosa es que la gente entienda qué significa izquierda y derecha. Ese es otro punto. Pero que en política, quienes discuten de política habitualmente tienden a utilizar estos términos es algo indiscutible. Por eso es que esos términos son utilizados por la izquierda para correr a la derecha, porque sabe que la derecha no se quiere asumir como derecha. En cambio, la derecha no puede correr a la izquierda de la misma forma, porque la izquierda lo soluciona de una manera muy simple. Ellos dicen, sí, nosotros somos de izquierdas. ¿Y cuál es el problema? Se acabó el problema. Entonces, aquí hay una especie de closet, ¿no? Esto, mira, parece como esta metáfora de la sexualidad, ¿no? De salir del closet. Bueno, la derecha no sale del closet todavía. Y cuando tiene un asunto, lo que hace es cavar el closet más hondo. Sí. Pero en esa línea, y moviendo ya el libro como tal, esa discusión está ya al final del libro. Pero Sí. yo creo que yo diría que Batalla Cultural era un libro ya nerdo, era un libro bastante académico en el sentido Ujú, de cuál era ujú, el propósito. Pero este yo lo encontré bastante refrescante ujú. porque era más como un grito a la Sí. razón, ¿verdad? Y creo que muchas personas que se den la aventura de leerlo, aunque no lleguen a la parte donde se discute el asunto de la derecha, sentirán que, oye, por fin alguien dice algo y no me siento que estoy loco, porque hay un elemento de reconocer que muchos asuntos de nuestros debates hoy son bastante locos. O sea, yo creo que hace 10 años no pensaría que estaría entrando en ellos, pero el prejuicio quizás de alguno con el título de Generación Idiota es que piensa que es una acusación a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Porque siempre que hablamos Sí, de generaciones son de los nenes, nadie nunca habla de las generaciones mayores. ¿Qué sí. es la generación idiota y quién es el idiota en la trama del libro? Mira, efectivamente, y respondo primero el primer comentario que hiciste, que es muy acertado, es decir, son libros distintos. La batalla cultural es un libro académico porque tuvo un objetivo muy específico que era el de elaborar una estrategia política. Y las estrategias políticas se elaboran en ese nivel. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en el postmarxismo y en la nueva izquierda, el gran libro de referencia estratégica para ellos fue uno de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe de 1985 que se tituló Hegemonía y Estrategia Socialista. Y ese es un libro duro. La batalla cultural es un juego de niños a comparación de ese libro. Y ese libro montó toda una estrategia que es la que se aplica desde entonces y hasta hoy por parte de las izquierdas, por ejemplo, en América Latina. Con lo cual, por los propios objetivos de la batalla cultural es que ese libro necesariamente es un libro duro y denso. Ahora, Generación Idiota tiene otro objetivo. El objetivo es sacudir. El Ujú. objetivo es hacer una crítica cultural incisiva, ¿no? Respecto de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, como vos bien decís, ahí el lector siente una especie de ventisca fresca, ¿no? Al fin se está diciendo esto que yo lo pensaba, pero no sabía todavía cómo ponerlo en palabras. Yo trato de poner en palabras cosas que sé que muchos pensamos, pero muy pocos se animan a decir, y entre otras cosas porque la mayoría ni siquiera sabría cómo hacerlo. Entonces, Generación Idiota es una denuncia abierta. El otro es una estrategia política. Ahora, ¿qué es la generación idiota? Bueno, vos adelantaste bien. El título puede ser engañoso no porque yo engañe, sino porque la gente se engaña a sí misma cuando piensa que cuando uno habla de generación está hablando necesariamente de jóvenes.
No, las generaciones son múltiples. Es decir, está la generación de nuestros abuelos, la generación de nuestros padres, nuestra generación, la generación de nuestros hermanos menores, etcétera. Entonces, las generaciones son múltiples. Allí no está calificada cuál es la generación en concreto que es idiota. ¿Por qué no está calificada cuál es la generación idiota? Porque el idiotismo es transversal a las generaciones. Y ahí viene una de las grandes tesis que tiene el libro, ¿no? Y es que las generaciones se están desdiferenciando, o sea, que allí donde pretendemos establecer líneas de demarcación muy rígidas y muy claras entre las distintas generaciones, nos hace perder de vista esa idea de que habría generaciones totalmente diferenciadas, nos hace perder de vista que hay una de ellas que ejerce una especial influencia sobre las demás, imantándolas hacia sí. Esa es la de la adolescencia. Las generaciones adolescentes generan una cultura adolescéntrica en torno de la cual, por ejemplo, los adultos, o más bien muchos adultos, están desesperados por parecer adolescentes y por lo tanto Bueno, tienen comportamientos en adolescentes. Puerto Rico la mujer con cana es un animal en peligro de extinción. Sí, a Y ver, los hombres calvos ya eso ya mismo se va a dejar atrás porque todos gastan $10,000 en inyectarse pelo en esa línea. hay una gran lucha contra el paso del tiempo, ¿no? Yo, a ver, no condenaría la vanidad estética entendida en esos términos de querer verse bien, de querer verse atractivo, de querer verse prolijo. Ahora, el otro extremo es la desesperación que hay por frenar el tiempo. Y es una desesperación que lo que hace muchas veces es retroceder, vamos a decir así, retroceder vitalmente a la persona. La persona que ya está en un estadio adulto y maduro de su vida, por ese terror al paso del tiempo, está constantemente tratando de no solamente aparentar físicamente ser un adolescente, sino comportarse como un adolescente. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver. En España, vos tenés, y este es un ejemplo bastante controvertido porque seguramente a mucha gente le va a molestar, pero no me importa. No, Vale. en España vos tenés un gravísimo problema de natalidad. Ok. La tasa de natalidad está en algo así como 1.1, vos necesitas el doble para poder recambiar a las generaciones. Entonces, ¿esto qué significa? Que los españoles no tienen prácticamente hijos. Ahora, cuando vos vas a hacer un censo de mascotas, te vas a dar con que las mascotas ya duplican a los niños en las casas de los españoles. Ahora, hasta hace no mucho tiempo, la idea de tener una mascota no era la idea de suplir a un hijo, sino era la idea de otorgarle a tu hijo, que todavía es o un niño o un puber o un adolescente, la posibilidad de experimentar una responsabilidad con respecto a otro ser vivo que se le encarga a ese niño o a ese adolescente. Hoy esto ya no funciona de esa manera, por eso es que las mascotas han pasado a convertirse en miembros con todas las letras de la familia que vienen a reemplazar a los, a los, Y a hasta, los, a y los hasta con, hijos, a los hijos. y con seguro médico incluido muchas veces. El, Pero peor, Cristian, mira, perdón, porque esto que estás diciendo es muy importante, peor. Por ejemplo, en Manchester tenés cines para perros. anda. Además, esto implica maltrato animal. O sea, ¿por qué tendrías que poner a un perro a ver una película? Hay cines en Manchester para perros que te pasan películas de estas películas ridículas de perros jugando al básquetbol o al fútbol, ¿no? Buddy Superstar y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el dueño del perro va, lo lleva, lo somete a sentarse al perro durante una buena cantidad de tiempo en una butaca, mirando una pantalla, haciéndole comer habitualmente dulces y cosas por el estilo. O, por ejemplo, actualmente hay en el llamado primer mundo conciertos para perros. O peor aún, hay gente que lleva a sus perros a conciertos para humanos, generándole un gravísimo daño auditivo al perro. Pero aparte de lo ridículo, ¿verdad? Del evento, creo que Mm, lo atas en el libro a también un asunto de capacidad para mm. atender, ¿verdad? Los asuntos de vida pública, ¿verdad? Lo que creo que le menciona el asunto de la polis, ¿verdad? Los asuntos de la ciudad. Eh,
es algo incisivo en la medida que, si los últimos 2 siglos se han caracterizado políticamente por expandir la franquicia y por adorar la participación de la muchedumbre en todos los asuntos de envergadura, a la misma vez ves una reducción tanto de la calidad política, donde se ha degenerado en entretenimiento. Yo en Puerto Rico he dicho muchas veces que en esencia nuestros políticos sirven como personal o como talento libre y subsidiado a los canales de televisión. Así es. Y entonces, el idiota no es solamente el que actúa medio raro, ¿verdad? De lo que estamos mirando de afuera, sino tú lo atas a un asunto de capacidad de poder participar de los asuntos públicos como tal. Sí, exactamente. A ver, lo que yo pretendía recién con esos ejemplos era aclarar sobre todo el concepto de adolescentrismo, ¿no? Claro, cuando nos preguntábamos, al final de cuentas, cuál es la generación a la que se critica en el libro, lo que yo trataba de responder era en torno al concepto de adolescentrismo, que es la que nos termina mostrando que las generaciones, lejos de estar tan separadas como pensábamos, están imantándose en un estadio adolescente. Pero el otro término que nos queda ahí colgando sin haber ampliado sobre él es el del idiotismo, que es el cual vos te estás refiriendo ahora. Claro, a ver, cuando hablamos de idiota en el libro, no se lo trata necesariamente como un insulto. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, idiota es un insulto. Ahora, idiota tiene una profundidad temporal, ¿no? O sea, tiene una etimología que nos hace ver que ese concepto originalmente tenía un significado mucho más rico. ¿Por qué digo originalmente? Bueno, porque se originó en la antigua Grecia. La antigua Grecia, la Grecia de Platón, por ejemplo, ya en la República de Platón uno encuentra referencias al idiota en su texto, donde nos muestran al sujeto idiota como aquel que no participa del orden público. Bien, ¿qué es un idiota en los antiguos griegos? Es aquel que pudiendo participar de la cosa política, pudiendo participar de la polis, decide no hacerlo porque es que su vista no da para más allá que las 4 paredes de su casa. Y ahí tiene que ver con la noción de capacidad que vos recién mencionabas. La cuestión de la capacidad está vinculada con la cuestión de la participación política. Los capaces muestran su capacidad debatiendo sobre política con sus iguales en el ágora pública, en la plaza pública, ¿no? Entonces, para los griegos, la actividad política determinaba, y mira, esto es muy importante de entender, la actividad política para el griego determinaba la libertad de la persona, ¿bien? Claro, ¿a qué le llamaban libertad los griegos? A poder participar de política, lo cual implicaba a poder dialogar de asuntos públicos con sus iguales en un espacio público. Ahora, el idiota, que no tiene la capacidad para hacer eso y por eso es idiota, es doblemente idiota cuando lo consideramos bajo esa lupa, porque ahora nos estamos dando con otra realidad, que el idiota no solamente es aquel que no tiene la capacidad, sino que es aquel que no se da cuenta que pudiendo ser libre, él está eligiendo no serlo, porque al final del día, el orden social se conforma políticamente. Y esto también tenemos que entenderlo muy bien porque tiene que ver con lo que está pasando hoy. El orden, a ver, vivir en una sociedad implica determinar un orden. Ese orden se determina a partir de normas y leyes. ¿Cómo se configuran las normas y las leyes? Bueno, en un sistema democrático se supone que la voz y el voto de todos nosotros tendría alguna importancia. En la Grecia de aquel entonces, cuna de nuestro ideal de democracia, la voz del ciudadano era lo que le confería su propia libertad. Por eso el idiota es un tonto que no conoce y por otra parte se asemeja al esclavo, porque el esclavo está definido como aquel que no puede participar de política y tiene que trabajar en su situación de esclavo para aquel que sí participa en política y ser liberado de sus necesidades para tener ese tiempo para poder ir a la plaza pública.
Entonces, todas estas reflexiones son muy importantes, no para iluminar la Grecia antigua, sino para iluminar lo que pasa hoy, como vos bien decías. Y vos dijiste algo muy importante, que es que cuanto más expandimos la política, más hemos reducido su sentido. O sea, cuanto más ha expandido sus tentáculos el Estado y los gobiernos en general sobre la sociedad civil cada vez se ha despolitizado más y ha exigido cada vez menos. Y yo creo que tu argumento no está dirigido a una clase económica o una clase profesional particular, y me recordó mucho a Christopher Lasch, que lo cita en un momento en el libro, especialmente el libro de la revuelta de la élite, donde hasta cierto punto, si la historia política ha sido una narrativa de la circulación de diferentes grupos de élite y cómo se van turnando en las jerarquías de poder, la élite moderna se distingue en no querer poder, en no asumir responsabilidad sobre su entorno, tanto físico como legal, y está obsesionado con: yo me voy a encargar de mi trabajo, me voy a encargar de mis lujos, y si necesitamos atender algún problema, pues no hay algún non-profit al que le podamos dar dinero. O sea, ¿por qué tengo que estar yo pendiente de los políticos si ellos son los que el trabajo de ellos? O sea, es una aversión a asumir su rol o ejercer, si el privilegio lo tiene, pues ejercerlo dentro del marco político. Sí, totalmente. A ver, yo creo en la teoría de las élites en general, desde Michels en adelante. También la teoría elitista de la democracia de Schumpeter, Christopher Lasch, que vos acabas de citar, me parece un gran sociólogo. Al final de cuentas, hay que asumirlo. Las élites, entendidas como un grupo muy pequeño, que detenta determinados tipos de poder, porque el poder es múltiple. O sea, podemos hablar de poder político como control de esferas estatales, podemos hablar de poder económico como control de recursos que son escasos, incluidos los recursos monetarios, por supuesto. Podemos hablar de poder simbólico o cultural como control de los significantes, de los relatos, de las historias, de las palabras, de las ideas, de los símbolos. Entonces, finalmente, hay una tendencia a concentrar poder en muy pocas personas. Pensemos en el gobierno. Bueno, a ver, el gobierno está constituido, los que toman decisiones en un gobierno, no el aparato de la administración pública, sino el gobierno como tal, está constituido por muy pocas personas. Sí. Y cuando vemos, a ver, sobre quién gobiernan, pues gobiernan sobre millones de personas. O, por ejemplo, pensemos el caso de al poder simbólico. El poder económico es muy obvio, sí, es muy obvio. Que hay una gran concentración, eso ya está totalmente sabido. Pero, por ejemplo, de algo que no se habla habitualmente, ¿y qué pasa con el poder simbólico? ¿No está también muy concentrado el poder simbólico? Es decir, Netflix, Amazon, las grandes corporaciones de las redes sociales, el 90% de los medios de comunicación en Occidente son de apenas 6 o 7 grupos económicos. Entonces ahí empiezas a ver que hay una gran relación también en estos tres tipos de poder: poder simbólico, poder económico, poder político. Y cuando contás a ver cuántos son los individuos que ahí deciden, y efectivamente son pocos si los comparás con la masa sobre la cual se decide. Entonces, al final esto te lleva a una conclusión, y es que la democracia es un mero ideal para personas que hasta ahora no han tenido más que una vocación ovina. Hemos tenido vocación ovina, hemos sido un rebaño. Por eso lo que pretende Generación Idiota es tratar de conmover políticamente no a esas élites, sino a muchas personas que hasta el momento pensaban que la política no tenía nada que ver con sus vidas y pensaban que ellos no tenían por qué implicarse en absolutamente nada. Por eso trato de mostrarles: vos crees que no tenés que ver con esto, pero a vos te meten cosas en la cabeza desde el dispositivo de la farándula, los dispositivos de los medios, te meten desde las universidades, te meten cosas en la cabeza, bueno, desde el cine, desde un montón de lugares, digamos así. Entonces, acá se trata de decidir, o sea, voy a tratar de cortar con esa vocación ovina que tengo
y voy a tratar de dar alguna lucha, aunque no la gane, aunque no la gane, pero alguna lucha hay que dar. No se puede vivir Y, la vida como si uno fuese una oveja. y hay algo, porque la segunda parte del libro yo creo que quizás es la parte un poquito más deprimente, porque la manera que lo ilustra es que es ubicuo, o sea, tanto la mentalidad como los medios de la idiotez, ¿verdad? Están ya universalizados en una situación donde y estos fueron los dos elementos que yo encontré más subversivos o disidentes del libro, dice, hay dos opciones. La primera es asumir una educación radical, que me gustaría que lo explique, y el segundo adopta el emboscado, el hombre de los árboles de Junger, que me estaría también interesante porque escogiste al hombre de los árboles y no cogiste a la Narc, que es la elaboración de unas cuantas décadas después de esa figura en las novelas de él. Ajá. Describe esos dos elementos, lo de educación radical y el hombre del bosque? Sí, bien. Claro, a ver, acá hay dos decisiones. Primero, cómo me voy a salvar a mí mismo y a los míos, y después cómo voy a plantear una lucha hacia afuera. Yo creo que no es o una cosa o la otra, sino que son dos operaciones que van de la mano. Ahora, para poder dar una lucha hacia afuera, tengo que tener herramientas con las cuales luchar. Por eso sí hay un orden cronológico en esto. Primero viene la educación radical y en segundo término viene emboscarse, convertirse en un emboscado. ¿Qué significa cada cosa? Vamos por lo primero. La educación radical sería una vuelta pedagógica a la concepción que de la educación tuvo Occidente desde los antiguos griegos hasta más o menos el siglo XIX, que obviamente con todas sus diferencias, con todos los cambios conceptuales, sin embargo, la idea de alma pervivía en los textos pedagógicos. Esto es un hallazgo que a mí me ha sorprendido mucho, porque claro, yo he estado leyendo, por ejemplo, no sé, diálogos pedagógicos de Platón, o sea, los de Sócrates, quiero decir, escritos por Platón, como por ejemplo Protágoras, ¿no? Eh, lo que escribían los primeros cristianos sobre educación, lo que escribió San Agustín sobre el maestro, la réplica que después le va a hacer Santo Tomás, un poco más adelante, el caballero que quiere formar pedagógicamente Locke en sus escritos sobre la educación, un poquitito más adelante el Emilio de Rousseau, un poquito más adelante apenas los textos pedagógicos de Kant. Entonces, claro, cuando uno va avanzando y se da cuenta que está llegando al siglo XIX y que han cambiado muchas cosas, pero hay una que se mantiene en pie, te sorprendes, porque esa que se mantiene en pie es nada menos que la del alma. La idea que la educación, lejos de ser un medio para conseguir un fin material llamado dinero, es la educación lo que te forma como ser humano. Esto es una idea radical, por eso yo le digo, esto es una educación radical. Versus y es impresionante. la educación que no importa su índole, termina siendo un asunto vocacional para ayudarte a conseguir un trabajo. Exactamente, porque esa es la visión que se empezó a gestar sobre todo a partir del siglo XX. ¿Para qué queremos educación? Bueno, queremos educación para darte herramientas para salir a buscar un trabajo y para poder llenar tu currículum vitae, tu hoja de vida y poder distribuirla y que, bueno, ahí pones tus diplomas y pones tus calificaciones y pones tu carrera y demás. Bueno, a ver, yo creo que cualquier pedagogo, cualquier filósofo de la educación del siglo XIX hacia atrás se hubiese matado de la risa de ver esto y podría haber dicho, oiga, con razón semejante decadencia política, social, cultural usted tiene, si no ha formado a seres humanos, si no ha entendido que lo que está en juego en la educación es el alma humana. O sea, eso es lo que esta gente ve y nosotros no podemos ver. Nosotros solamente vemos que lo que está en juego es el bolsillo humano. Entonces, cuando el bolsillo humano está en juego en la educación, yo tengo que seleccionar muy bien qué tipo de educación voy a recibir. Y voy a tener que buscar educación que me engrose el bolsillo. Por lo tanto, acá viene el asunto. El asunto es, ¿para qué voy a saber de historia
si la historia no engrosa mi bolsillo? ¿Para qué voy a saber de filosofía si la filosofía no engrosa mi bolsillo? No digo ser filósofo, digo saber, ¿sí? Saber de filosofía si la filosofía no engrosa mi bolsillo. ¿Para qué voy a saber de política si la política, a menos de que yo sea político, no engrosa mi bolsillo? ¿Para qué voy a saber de sociología? Vos recién mencionabas a Christopher Lasch. Digo, a ver, Cristian, ¿vos por qué leíste a Lasch? ¿Lo leíste porque te iba a dar dinero leer a Lasch? No, leí a Lash porque había leído un blurb y creo que es una discusión interesante de el abandono de la dignidad del trabajo y de la figura ciudadana fuera de solamente votar e irte a tu casa. Bueno, es que ahí vos dijiste algo muy clave, me parece interesante. Anda a preguntarle a la gente allí afuera qué le parece interesante. No van a saber qué responderte. Y sabes qué, no es culpa de ellos. No es culpa de ellos no poder responderte qué es interesante, porque es que nunca han conocido la verdadera educación. Porque a lo que ellos le llamaron educación era a memorizar cosas en el colegio para sacar una nota aceptable, ojalá que sea buena, pero por lo menos aceptable, para poder terminar después de muchos años con ese proceso, pasar después a la universidad, a volver a hacer exactamente lo mismo y tener un diploma y poder salir a trabajar. Ujú. Todo lo que llamamos educación fue eso, pero ahí, ¿dónde está lo interesante? No puede aparecer. Es muy raro, mira esto, es muy raro que en una carrera universitaria a los propios alumnos que dicen tener esa vocación, algo les resulte verdaderamente interesante. Quieren pasarlo cuanto antes. Sí. ¿Cuántas materias te han parecido interesante en general? Entonces, a ver, ¿qué es una educación radical? Vuelvo al punto para no irme tanto. Es elaborar tu propia educación sin horarios, sin exámenes, sin calificaciones, eligiendo vos tu biblioteca, saltando de libro en libro, así como vos dijiste, llegué a Lash porque me pareció interesante tal otra discusión y cómo iba a responder. Bueno, es que de eso se trata. Los libros, los buenos libros, ¿no? O sea, a ver, y esto es importante, es una cuestión de elegir bien también los libros. Claro. Cuando decimos educación radical no estamos diciendo leer, no sé, Harry Potter. O sea, muy bien, Harry Potter es para pasar un rato nada más. Digo algo que realmente te quede. Entonces, cuando uno toma la decisión de educarse radicalmente, uno empieza a ver que hay cosas muy interesantes. Y empieza a hacerse preguntas. Y empieza a comparar ideas. Y empieza a ampliar el rango de sus posibles conversaciones. Y empieza a querer tomar un curso por aquí, un curso por allá, ver esta conferencia, ver esta charla, leer este libro, este otro libro, este otro libro. Y eso te cambia la vida. Y le cambia la vida a los que te rodean. Y acá viene el segundo punto. Cuando yo me echo de estas armas, pues yo puedo influir en mi entorno. Hay muchos padres de familia que dicen, es que mi hijo no me tiene en cuenta, él los valores que yo le quiero transmitir, pues no los escucha y descree de ellos. Es que claro, tus valores tenés que asentarlos con buenos argumentos y tenés que desde el principio mostrarle a tus hijos que vos sos una autoridad no solamente en cuanto a que sos mayor que él, sino en cuanto a que culturalmente tenés cosas para dar. Entonces, esos padres que se desquician tratando de impresionar a sus hijos jugando a la PlayStation o mostrándole qué bueno que es el nuevo auto, el nuevo carro que han podido comprar, pues no van a recibir nunca, lamentablemente, respeto cultural de sus propios hijos. Y entonces es evidente que a la postre sus hijos probablemente cada vez que su padre le quiera hablar de algún valor, de alguna idea, de algo, pues la verdad es que no le lleve mucho el asunto. Entonces, el tercer punto, y acá viene, salir hacia afuera consiste en emboscarse. A mí me gustó mucho la figura de Junger, del emboscado, porque, a ver, yo no soy un gran lector de Junger, aclaro, digo, yo no soy un conocedor de su obra en general, pero había visto varias referencias a la emboscadura, a su libro, en textos de reaccionarios franceses contemporáneos. Ujú. Dije, a ver, qué interesante, ¿qué es esto de la emboscadura que están referenciando reaccionarios franceses? Entonces me fui a leer el libro y la verdad que me conmovió porque representó de alguna manera lo que yo estaba intentando hacer, que era dar una lucha en un mundo completamente acelerado, completamente móvil, que está, digamos, dice Junger, está en una especie de río, ¿no? El río Sí. fluye. Y yo diría, más que en un río, hoy estamos en arena movediza, hoy nos hundimos. ¿No? Porque ya no está la sensación solo de moverse, sino de moverse hundiéndose. En cambio, el emboscado va y se aferra al bosque y dice, necesito raíces.
Necesito raíces para estabilizar mi vida, porque mi vida es imposible de ser vivida en el cambio permanente. Pero no solamente me escondo en el bosque, sino que voy a dar la lucha. Es decir, descubro el bosque, descubro que aquí en el bosque hay cosas buenas, descubro que aquí hay, por ejemplo, una identidad sólida, descubro que aquí hay visión de trascendencia, descubro que aquí hay instituciones que perduran, una familia que perdura, una relación sólida entre padres e hijos, una relación de pareja que realmente valga la pena, una relación con un Dios al cual se le debe, ¿no? Se le debe todo, y ese tipo de imagen a mí me conmovió, porque no es solamente quien encuentra eso y se aparta del mundo, sino que encuentra eso que tiene valor y dice, voy a luchar para que aquí vengan más emboscados, para que haya más emboscadura. Entonces yo creo que eso sintetiza un poco trágicamente lo que muchos intentamos hacer. Y en términos de, y esto no está atendido en el libro, pero me interesaría tu perspectiva porque es algo que yo estoy pensando. O sea, ¿cuál es el proyecto institucional de una nueva derecha? El liberalismo burgués tenía los parlamentos. El comunismo y el fascismo ambos tenían el partido único. El progresismo tenía el buró regulatorio especializado. La izquierda intelectual tiene la universidad. El libertario tiene el think tank. O sea, ¿cuál es el proyecto institucional? Porque no puede ser simplemente tuitear cosas sobre cosas de drag queens y vainas de esas, porque eso es vacuo, ¿verdad? Pero tiene que llegar, se tiene que cristalizar en algo, y algo que pues uno lo ve versiones de eso en cada país donde esté dando. ¿Cuál crees que sería ese proyecto institucional? A ver, idealmente yo creo un partido de masas. Un partido de base popular, en el cual sea capaz de articular en base a religiones, a distintas religiones, que esa nueva derecha se convierta políticamente en representante de varias religiones que hoy están siendo atacadas al unísono por parte del sistema establecido en general, por donde se lo mire, pero no solamente religiones, sino también ideas y principios políticos. Entre esos principios políticos, la idea de la libertad individual como esa zona de no interferencia por parte del Estado, la idea de la patria, que es una idea mítica, profunda, simbólica, que todavía yo creo que tiene mucho para dar, sobre todo en un momento donde las instituciones internacionales están generando gobernanza supranacional. Además, ese partido popular debería representar cuestiones de política que han sido en general dejadas de lado por parte de las izquierdas, en esta carrera por ver quién representa mejor a las minorías ultraminoritarias. Se ha dejado de lado los problemas reales del pueblo, sus problemas sociales, sus problemas económicos. Entonces, por ejemplo, por poner un caso, ahora la izquierda española, Podemos, se dedicó toda su campaña política a hacer shows drag queen y ese tipo de cosas, y evidentemente en las elecciones les fue muy, muy, muy mal. Claro, se olvidaron que la izquierda, en todo caso, si se suponía que iba a representar a alguien, históricamente iba a ser al obrero, más que a una minoría ultraminúscula de un puñadito de gente que es drag queen o que es trans. Entonces, ese partido de base popular, cuando aparece, tiene grandes resultados, yo creo. Por ejemplo, o sea, ¿qué digo con esto? Que no es una ilusión, porque podemos, sí, tener ilusiones, pero la política se trata de lo que es real, de lo que puede ser real. Y lo que ha sido real hasta ahora es que ese partido de base popular ha tenido éxitos relativos en muy poco tiempo. Por ejemplo, en España el éxito de Vox se acaba de consolidar como tercera fuerza nacional el domingo pasado. Y es un partido que en una elección municipal
ha sido votada por prácticamente el 8% de España. Y cuando vas a ver ese 8%, se acrecienta en zonas populares, o sea, en zonas de, por ejemplo, recursos bajos o zonas obreras, lo cual es para la derecha toda una novedad. O, por ejemplo, el caso de Javier Milei. El caso de Javier Milei, armando un partido en menos de un año, se ha consolidado ahora en las encuestas como tercera opción presidencial y está par a par disputando allí con las dos fuerzas políticamente hegemónicas en Argentina. Y ahora la gran incógnita es si Javier Milei puede ganar o no puede ganar, porque las elecciones están mostrando que sí puede ganar. O por ejemplo, el caso de José Antonio Cast, se salió del viejo partido de centro derecha chileno, armó un nuevo partido político con una base distinta y bueno, fue el gran ganador de las últimas elecciones chilenas hace algunas semanas nada más. Esto también se replica, por ejemplo, en el caso peruano. El nuevo partido de López Aliaga lo llevó a ser el alcalde de Lima hace muy poquitos meses con un nuevo partido con estas bases que te estoy diciendo. Por ejemplo, en el partido de López Aliaga confluyen católicos, evangélicos, hay incluso pastores evangélicos allí adentro y que están como congresistas, agnósticos, ateos, mormones. O sea, tenés de todos los tipos, pero unidos en torno a una misma política. Entonces, tu pregunta es brillante, es decir, ¿cuál es la institución? ¿Cuál es la institución? Yo creo que el partido. Pero no como partido único, evidentemente, sino como un partido que trata de representar a mucha gente que hasta ahora ha sido condenada a votar entre la mugre por la menos olorienta, la menos olorosa, ¿no? Y esa es la sensación. Por eso cuando aparece, por ejemplo, la figura de Milei, todos aquellos que votaban al macrismo en Argentina sintieron alivio, dijeron al fin alguien que realmente yo pueda votar con gusto. O por ejemplo, cuando en España surgió Vox, el votante del PP, un partido de centro derecha que cada vez había corrido más hacia el centro, dijo, por fin, al fin alguien quiere recuperar estos principios. O por ejemplo, en Puerto Rico, y perdón por la referencia política a la isla, pero ya que estamos hablando con un boricua, creo que vale, Proyecto Dignidad, que ingresó y que fue la gran sorpresa de las últimas elecciones, donde metieron a una senadora y a una congresista, a una, ¿cómo le dicen ustedes? A una representante, gracias, Lizy Burgos en este caso, y Joan Rodríguez Bebe, exactamente. Bueno, ahora, hasta donde yo he seguido la cuestión, las perspectivas de crecimiento desde entonces de ese partido han aumentado exponencialmente y se ha consolidado como una fuerza política conservadora en la isla. Entonces yo creo que el partido político es a donde todos estos esfuerzos deben canalizarse. Sí, la pregunta, y con esto podemos cerrar porque tienes que atender otros menesteres, es ¿en qué medida tú diseñas una institución donde incluso Joan y Lizy, que son los electos por Proyecto de Dignidad, son uno, y no obstante que crezcan, pues siguen teniendo un rol bastante importante, pero llega un momento que tú tienes que poder apalancar la posición que tienes para maximizar tu influencia sin tener que ganarte 80% de la población, ¿verdad? Sí. Y esa es la pregunta a donde voy. O sea, ¿cuál es ese aparato que te permite desde la nueva derecha decir, sí, no, yo sé que soy 30-40, pero este 30-40 se va a sentir como 100? Y no es, sí. y lo digo no porque sé que las críticas vienen cada vez que uno habla de derecha y dice, tú lo que quieres es una junta militar. Y bueno, primero que las juntas militares muchas veces eran de izquierda, y segundo, no, nadie está hablando de eso, pero sí es darle amplificación a esa influencia y ese argumento. Yo creo que es una cuestión de plazos. Es decir, al corto y al mediano plazo no podemos pretender mucho más allá de ser una tercera fuerza. Y aún siendo una tercera fuerza, por más que no lleguemos a ese, no sé, 80, 60, 70% al cual vos te referías, aún siendo una tercera fuerza ya tenés una voz determinante en las instituciones políticas y podés, y esto es muy importante, redistribuir ideológicamente los espacios políticos. O sea, el espacio que se consideraba habitualmente de centro derecha en Puerto Rico, si me recordás el nombre, por favor. El Partido Nuevo Progresista, el Movimiento Estadista. El PNP, ¿no? Sí, ese es mi partido, de hecho.
El PNP, exactamente. Habitualmente, cuando ese partido se consideraba como la opción de centro derecha, en Puerto Rico, si le aparece algo a la derecha, en este caso Proyecto Dignidad, que empieza a tener éxito y que empieza además a incorporarse a las instituciones representativas, allí es cuando se puede generar, a veces se genera y a veces no, según las circunstancias, un efecto imán. Es decir, que el PNP en este caso tenga incentivos para volver a endurecer alguno de sus principios para no perder electorado. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Vox, Y Partido que Popular, sí. logró, a ver, de hecho, si no hubiese Vox, no hubiese Ayuso. Ayuso hoy es la gran figura del Partido Popular y es una figura muy parecida a la que te puede presentar cualquier candidato de Vox, con algunas diferencias evidentemente, pero en general, ¿por qué? Y bueno, porque se han dado cuenta que si no se les perdía el voto, o por ejemplo en el caso de Argentina, mira, este es un caso súper interesante, pues es muy similar. En la irrupción de Milei, ¿qué ha logrado en el espacio macrista? Claro, vos tenés que entender la Argentina dividida entre kirchnerismo y macrismo, pero aparece ahí Milei. Entonces, el macrismo, que era supuestamente la centro derecha, pero cada vez más de centro, tiene que tomar el discurso de Milei para tratar de imitarlo y no perder de esa manera votos. Entonces, tienen que postular, por ejemplo, a una señora llamada Patricia Bullrich, que en los papeles se parece mucho, mucho, mucho a Milei en las cosas que dice. Entonces, ¿qué pasa? Y vos lográs una redistribución ideológica a pesar de que tu fuerza no gane el primer lugar. Y eso ya es mucho. Por ejemplo, la presencia de José Antonio Cast en Chile logró volver hacia la centro derecha, a la vieja centro derecha que se había ido hacia el centro. Entonces, yo no sería maximalista en esto, en decir, tenemos que conseguir una institución que nos permita una victoria rotunda, categórica y absoluta. Yo por ahora puedo ir pensando en corto y mediano plazo, y yo creo que en largo plazo en alguno de nuestros países y podrá terminar gobernando un partido de estas características cuando la población así lo determine electoralmente, habidas cuentas de que, bueno, de que las opciones tradicionales se están convirtiendo cada vez más en insostenibles. Y perdón, y ahora que lo recuerdo, ese ejemplo ya existe, Italia. Sí. Italia, por ejemplo, o sea, tenés a Giorgia Meloni, nadie hubiera dicho que Giorgia Meloni hubiese sido primera ministra en Italia, tiene exactamente estas ideas de las cuales hemos estado hablando, y bueno, es primera ministra en Italia y es una mujer joven que rompe estereotipos y es de derecha, sin ningún tipo de tapujos. Entonces, Y ha podido combatir las típicas fuerzas que buscan de socavar tu legitimidad, sea los medios o los NGOs externos, etcétera, porque no cayó en la trampa de oponerse al asunto de Ucrania. Ella ha jugado muy astutamente, ella ha bailado alrededor de las minas, ¿verdad? Y en ese sentido se consagra. Y acá voy con lo último, es decir, hay que entender que hay una diferencia enorme entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. O sea, estos son categorías de Max Weber, ¿no? Si a alguien le interesan estos temas, hay una conferencia que él imparte sobre la política, que, bueno, nada, está publicada en un libro que se llama El científico y el político y está en distintas editoriales, así que es algo que se consigue fácil. Si quieren, léanse la conferencia sobre el político. Y ahí Max Weber lo va a definir en términos de aquel que entiende lo que es la ética de la responsabilidad, frente a aquel que se aferra a la ética de la convicción. ¿Cuál es la diferencia? Que en política, al final del día, tenés que gobernar. Sí. Tenés que mantenerte en el poder. Y los medios de la política, al final del día, son la fuerza. Es decir, si la política en este sentido muy estricto consiste en gobernar, al final del día se gobierna también con la fuerza. Una ley es fuerza, un impuesto es fuerza, ¿sí? Entonces, eso hace que el político tenga que estar sopesando constantemente cuáles son las consecuencias de hacer esto o aquello. En cambio, para aquel que no está dentro del radio de la política,
puede operar muy tranquilamente con una ética de la convicción, donde todas las respuestas están dadas de antemano por ejemplo, dogmas o, por ejemplo, ideologías con principios inamovibles que tenemos que cumplimentarlos a rajatabla. Por ejemplo, la religión es un caso de ética de la convicción. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Ética de la convicción, o sea, me golpean, pongo la otra mejilla, ¿por qué? Porque quiero respetar la ética de la convicción. O por ejemplo, amar al enemigo. Sí. Bueno, esto es ética de la convicción. Vos en política no podés amar a tu enemigo. Vos en política no podés poner la otra mejilla. Tenés que lograr socavar las fuerzas de tu enemigo. Y en ese sentido tenés que combatirlo políticamente. Por eso es que cuando vos me decís, Giorgia Meloni ha sabido bailar alrededor de las minas, lo ha hecho porque ha entendido que una cosa era el discurso desde fuera de la política. Una vez que te metes a la política, tenés que lidiar con el poder que has adquirido y sobre todo, cómo mantenerlo, que ha sido la gran pregunta de Maquiavelo. Quien entendía muy bien el problema de la ética de la responsabilidad y el problema de los medios políticos. Cuando te cuelguen de un techo por los brazos, vas a aprender rápido lo que es la ética de la responsabilidad versus la convicción. Bueno, Agustín, sé que tienes ya el tiempo contado. Muchas gracias por venir al programa. No, gracias a vos, Cristian. Mira, la verdad ha sido una conversación que he disfrutado enormemente. No siempre se tiene un interlocutor tan lúcido como vos. Te agradezco por haber leído los 2 libros. No, es que esto es verdad. Vos fíjate, recién hablábamos un poquito sobre la degradación cultural y es que es triste, pero muchas entrevistas que me hacen sobre mi libro o mis libros resulta que ni lo han leído. Y entonces eso la verdad es que no lleva a nada, pero yo te agradezco además no solamente haber leído los libros y haber hecho buenas preguntas sobre eso, sino haber enriquecido el diálogo con muchas ideas, y esta última pregunta tuya me ha parecido tremendamente crucial, ¿no? ¿Cuál es la institución? Sí. Y eso está por discutirse. Así que gracias, Cristian, te mando un abrazo gigante. Mil gracias, Agustín. Suerte con todo. Saludos. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, damos gracias por sintonizar. Les pedimos que compartan el programa con sus amistades, con su familia, con sus compañeros de trabajo, incluso con los que les caigan mal, que le den reviews positivos en Apple Podcasts, en Spotify, en su plataforma preferida, 5 estrellas, palabras bonitas en el Apple Podcast. Pueden comentar en Spotify en la sección de Q&A debajo del episodio. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.